Vamos ya con los jóvenes y la vivienda, con ese titular con el que arrancábamos hoy la economía. Los menores de 35 años son quienes más dificultades tienen para acceder a una vivienda en nuestro país. El precio de las casas y sus condiciones laborales de inestabilidad y temporalidad son el principal obstáculo que se encuentran a la hora de acceder a una hipoteca. Sin embargo, el deseo de tener una propiedad aumenta, lo que hace que el mercado se mantenga también muy activo. Crece el interés de los jóvenes por convertirse en propietarios. El 25% de quienes tienen hasta 34 años han intentado comprar una casa este año, según el informe sobre el mercado de la vivienda de Fotocasa. El 22% no lo ha logrado. Todos estamos buscando siempre, entonces encontrar uno que se encaje en las características que buscas y que encima esté bien de precio, pues es bastante complicado, la verdad. El número de habitaciones, tener servicios cerca y sobre todo el precio son las cuestiones que más se tienen en cuenta a la hora de comprar. Cada vez importa menos tener que hacer reforma. Sí resulta esencial que tengan terraza y aspectos como la orientación o la altura. El cambio de hábitos que ha traído la pandemia hace que la cercanía al trabajo o a los medios de transporte se valoren menos. Sobre todo pagamos la ubicación, yo por lo menos. Hay gente que le da igual, pero a mí no. Un piso decente, que tengas una habitación decente, sí es difícil. Desciende el deseo de los jóvenes que quieren alquilar un piso, 6 puntos en un año. Del 55 se ha pasado al 49%. Para la mayoría es la opción cuando la situación económica impide comprar. Y un dato llamativo, también aumenta 4 puntos hasta el 31% los jóvenes que son propietarios de vivienda. Saludamos ya a María Matos, directora de estudios de Fotocasa, el portal que ha hecho ese estudio sobre los jóvenes y la vivienda. María, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Inma, gracias a vosotros. Bueno, acabáis de publicar ese informe y la primera pregunta que me surge es, están aumentando los jóvenes que quieren comprar, pero eso es porque el alquiler está tan caro que al final ven una pérdida, tirar el dinero, buscar el alquiler antes que la compra. Sería una posibilidad y, como bien dices, estamos en niveles máximos de compra de vivienda, es decir, nunca habíamos detectado una demanda por comprar vivienda entre estos jóvenes tan alta. Estamos en máximos históricos y esto es algo que el sector inmobiliario evidentemente tiene que dar respuesta, y también en conjunto con las administraciones públicas, ¿no? Con las comunidades autónomas, que son quienes tienen la competencia. Evidentemente, la primera aspiración de estos jóvenes es acceder a la compra, pero como no pueden debido a obstáculos como esa falta de ahorro, esa situación laboral y económica, que tienen que hacer frente a gastos altísimos, como por ejemplo el pago del alquiler, lo que hacen es derivarse hacia el mercado del alquiler. Así que, como dices, podría ser una de las opciones que hacen que al final, aunque su primera intención sea comprar, se vayan obligados a vivir de alquiler. María, en este informe habéis puesto el foco sobre todo en las intenciones de compra, en la venta de vivienda, pero el 25 quiere comprar, solo el 3 en realidad lo consigue. De los que quieren alquilar, ¿lo consigue la mayoría o estamos viendo que también ahí estamos retrocediendo? Tampoco, aunque hay una altísima demanda de alquiler. Si diferenciamos entre demanda de compra y demanda de alquiler, pues hay una diferencia de casi 20 puntos porcentuales. Evidentemente, lo que más están interactuando los jóvenes es con el mercado del alquiler, pero también hay una demanda latente muy grande por alquilar. Es decir, hay un alquiler frustrado, esos que no lo consiguen todavía aumentan año tras año, y esto es muy frustrante porque es lo que está haciendo que se retrase cada vez más la edad de emancipación, ¿no? Al final, el 50% de nuestros jóvenes en la actualidad todavía vive con nuestros padres, con sus padres, el 80% de ellos se ve obligado de alguna forma a tener que retrasar esa edad de emancipación, y las condiciones evidentemente son debido a que, bueno, en Europa lideramos la tasa de empleo juvenil de toda la Unión Europea. Entonces eso hace que además nuestros jóvenes tengan que dedicar más del 60% de su salario a hacer frente al pago de esa vivienda de alquiler. Siempre que se habla de jóvenes y vivienda, y además estos días ha habido bastante revuelo con este asunto en redes sociales, se dice, bueno, es que los jóvenes quieren vivir ya en su primera vivienda en el centro de una capital o en un sitio donde la vivienda está más cara, pero vuestro informe refleja que la mayoría de los que compran y alquilan, o los que se ponen a buscar, incluso ya lo hacen fuera de su barrio, incluso fuera de su ciudad, buscando precios más asequibles.
Pues sí, vemos como esas esperanzas realmente de vivir dentro de las grandes ciudades donde tienen más atractivos para esos menores de 35 años, sin embargo desechan esas esperanzas y ya se van pues a las zonas más periféricas de las grandes ciudades donde el precio puede ser mucho más asequible, aunque si lo comparamos evidentemente con el centro de las grandes ciudades y el esfuerzo salarial que tienen que hacer, tampoco hay tanta variación. Lo que sí están buscando es que sean esas viviendas estén cercanas a servicios públicos. Por ejemplo, puede haber incrementado esta demanda el hecho de que muchos trenes son ya gratuitos y que por ese lado podrán ahorrarse una serie de suministros o de gastos relacionados con la vivienda, como es el transporte. En el caso del alquiler están aumentando las quejas de quienes buscan por los requisitos que piden cada vez más los propietarios. ¿A los jóvenes se les piden más condiciones que a los inquilinos más adultos a la hora de alquilar? Sí, lo cierto es que los propietarios ven a los jóvenes como un perfil menos solvente, menos estable, porque evidentemente cargan sobre sus espaldas sobre unas condiciones laborales precarias, de inestabilidad, de temporalidad. Lo que hacen es que al final no tengan un perfil perfectamente solvente para que los propietarios puedan confiar en ellos, y lo que hacen es pues exigirles muchas veces pues un contrato de trabajo que afirme que llevan trabajando pues un límite de tiempo establecido para que puedan garantizarse que no van a dejar de pagar, por ejemplo. Lo que tienen los propietarios en estos momentos es una gran preocupación y mucho miedo a esos impagos, a esa posible ocupación de la vivienda, y es una de las causas que está haciendo que se contraiga la oferta en nuestro mercado del alquiler, que ya tenemos un mercado de las rentas escasísimo, que nos hace falta más de 2.000 viviendas para dar respuesta a la altísima demanda que hay en el mercado del alquiler, y estas cuestiones, evidentemente, de los jóvenes que no les avala esos trabajos porque no consiguen tener unos perfiles solventes, al igual que podría hacer una entidad financiera al estudiar ese perfil para poder concederle una hipoteca, hacen que al final los jóvenes tengan aún más dificultades que otros colectivos para acceder a la vivienda. Y es algo muy frustrante porque son ellos los más activos del mercado. Participan 20 puntos porcentuales por encima de las franjas de edad más maduras. Por lo tanto, estamos cortando ahí un dinamismo y una actividad del mercado que es vital, por ciclo vital para ellos, y también para el mercado podría aportar muchísimo dinamismo, y no lo está haciendo. María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, muchísimas gracias por atendernos. Hasta otro día. A vosotros, gracias.